¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, pues la verdad estamos muy agradecidos al Señor, a nuestro buen Dios, por un nuevo día, por un nuevo domingo, particularmente agradecidos por la bendición que tenemos de estar en su casa, de estar en la iglesia en esta mañana. También agradecidos también de manera particular, agradecidos y contentos por su cuidado. Nosotros como familia también a lo largo de esta semana, y agradecerles también a ustedes, hermanos, por acompañarnos también en oración. Gracias ahí por estar orando por nosotros. Durante esta semana tuvimos la bendición, el privilegio de estar ahí en Honduras, en la propiedad de Palabra de Vida, en un tiempo muy importante de entrenamiento con miembros de nuestro equipo en diferentes partes del continente, bueno, de Centroamérica y del Caribe, que es la región con la que en la que estamos trabajando, y agradecidos a Dios por lo que fue ese tiempo y de un tiempo de reenfoque también del trabajo que estamos haciendo, y agradecerles también por sus oraciones, por nuestras vidas. Y tiene un poquito que ver con lo que vamos a hablar en esta hora. Acompáñenme ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo. Vamos a seguir esta serie que se ha iniciado hace ya varios meses, no, ya más de un año, desde que estamos aquí en la iglesia ya se había iniciado con la serie de Vida de Cristo, y hoy vamos a tomar una porción de la Escritura ahí mismo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. Vamos a estudiar en esta mañana y animarte a que estemos preparando nuestro corazón para lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Mateo capítulo 6, vamos a tomar una porción que está en medio del texto que tuvo a bien preparar en el estudio hace un par de semanas Jorge, que veíamos la enseñanza de Jesús en cuanto a las ofrendas, en cuanto al dar, del versículo 1 al 4 y luego del versículo 19 al 21. Vamos a tomar esa porción que está en el medio, ¿ok? Del versículo 5 al versículo 18. Vamos a leer toda la porción y así vamos preparando nuestro corazón para el estudio en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 18. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Oramos? Vamos a orar al Señor. Te alabamos, Señor, te cantamos a ti. Todas estas verdades que han salido de nuestra boca, Señor, entendemos que reflejan un poco de lo mucho que tú eres. Señor, al pensar como cantábamos en tu sacrificio, en la cruz, al pensar en tu gran amor para con nosotros, al pensar en tu programa y en tu propósito para tu iglesia, Señor, al pensar en tu sabiduría, en tu soberanía y en tu poder, Señor, queremos presentarnos delante de ti con un corazón limpio, Señor, humillado, sincero delante de ti. Por eso, Señor, te rogamos que en este tiempo prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar la verdad revelada de tu palabra. Señor, que no sean la necedad de estos labios los que expongan nada que no provenga de ti. Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora y permítenos, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, poder entender y conocerte más a ti y tu propósito para nuestras vidas. Es lo que queremos en esta hora rogarte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es importante entender, hemos visto ya el contexto de este momento tan particular y de este mensaje pues tan popular. No hay mensaje más famoso del Señor Jesús que el gran sermón de la montaña. Es interesante entender no solamente la realidad de nuestra cultura moderna y cómo toma muchas de estas enseñanzas como parte de su vida o de enseñanzas que pueden ser importantes para la vida de cualquier persona que se llame religiosa o cristiana en cualquier contexto de nuestra cultura, sino también entender qué estaba ocurriendo en aquel momento cuando el Señor Jesús enseñaba estas verdades. Ustedes bien saben que al Señor Jesús también le llamaban rabí, le llamaban maestro, ¿no? El rabí era aquella persona que había sido entrenada y dedicada al estudio de la Torá y del Talmud, que era la interpretación de la ley, ¿verdad?, por parte de los fariseos, y se les denominaba rabí, como un maestro, como alguien que tenía autoridad para enseñar e interpretar las escrituras, ¿no? Cuando nosotros vemos el contraste y cuando nosotros vemos al Señor Jesús en su exposición, nos damos cuenta que en realidad su estilo y quizá algunas formas en las que plantea sus postulados son similares al de algunos rabinos de aquel tiempo. Sin embargo, su enfoque es totalmente diferente. Tenemos que entender el contexto social y cultural que se vivía en aquel entonces, ¿verdad? Una sociedad llena de religión, pero vacía de una genuina espiritualidad, ¿no? Vemos un sistema religioso basado en rituales, en normas y en estructuras, pero que en realidad no producían una verdadera transformación en el corazón de las personas. De hecho, el Señor Jesús confronta directamente la hipocresía de este sistema. En este pasaje en particular lo vemos en tres aspectos de su religiosidad: el dinero o el dar, el orar, la oración, y en el ayuno, ¿verdad? Y muestra la hipocresía del sistema en estas tres áreas. Pero también el Sermón de la Montaña nos enseña cómo el mismo sistema era fallido en su teología, ¿no? Cuando estudiábamos las bienaventuranzas. Era fallido en su interpretación de la vida cotidiana y de las cosas materiales, como aparece en la segunda parte del capítulo 5. Pero también era fallido
en su sistema religioso. Y solamente pone de ejemplo esos 3 áreas: el dar, las ofrendas, la oración y el ayuno. Vamos a enfocarnos, y el objetivo en este tiempo es que podamos ver qué es lo que la Escritura nos enseña, y vamos a tratar de enfocarnos en 3 aspectos, ¿no? Que tiene que ver con la hipocresía y este sistema fallido en cuanto a la oración, que aparece del versículo 5 al versículo 9, al versículo 8. Después vamos a tratar de estudiar, porque la verdad el desafío que tenemos en un pasaje como este no es tanto qué decir, sino es qué no decir, porque hay tanto que decir al respecto de la oración y lo que la Escritura enseña en cuanto a la oración, pero solamente vamos a tomar quizá unos 10, 15 minutos para estudiar esta oración tan famosa, la conocida como el Padre Nuestro, y después vamos a tomar la última parte del estudio para ver qué es lo que el Señor Jesús enseña en cuanto al ayuno. Bien, entremos entonces a esta primer parte en el versículo 5, donde el Señor Jesús hace este enfoque en cuanto a la oración. Y quiero permitirme compartirles una cita de un historiador judío que les recomiendo que puedan buscar y leer. Sus escritos son muy viejos, tiene más de 100 años que él escribió. Él se llama Alfred Edersheim. Él es un judío converso y conoce la cultura judía a profundidad. Y en su libro, La vida en tiempos de Jesús el Mesías, él hace un comparativo entre el Sermón del Monte que enseña Jesús y los escritos del Talmud, que es la interpretación judía de la Torá. Y él dice: ¿quién hay que, habiendo leído media docena de páginas sucesivas de cualquier parte del Talmud, pueda sentir otra cosa que pena, hilaridad, asombro o un choque mental? Hay viveza lógica e ingenio y prontitud, sinceridad y celo, pero junto a ello hay una ordinariez, suciedad, superstición y necedad terribles. Tomando en conjunto, no solo es algo no espiritual en extremo, sino antiespiritual. El que haya tenido sed y le haya apegado en el divino manantial de la enseñanza de Cristo, nunca puede otra vez agacharse para beber en las cisternas rotas del rabinismo. Y Alfred Edersheim, haciendo un estudio profundo del rabinismo y del contexto social donde vivió el Señor Jesús, veía fracturada y totalmente desvirtuada la realidad religiosa de aquel tiempo. Es aquí donde entra la enseñanza del Señor Jesús del Sermón del Monte, ¿no? Estableciendo con toda autoridad, siendo él mismo el rey de este reino que él proclama, nos habla un poquito de lo que es el código del reino, ¿no? ¿Cómo habrán de vivir los hijos del reino? Llamando, recordemos que el Evangelio de Mateo nos propone a Jesús como el rey de los judíos, ¿verdad? Como el rey que gobierna, ¿verdad? Pero también como el rey que físicamente vendrá un día en el que él reinará en esta tierra. Y todo este pasaje, Mateo 5, 6 y 7, nos enseña cómo habrán de vivir los hijos del reino. Si bien es verdad que este pasaje, como bien nos había explicado el pastor Coleman, tendrá un pleno cumplimiento cuando Cristo esté viviendo aquí en la tierra, nosotros ya somos hijos del reino, porque Cristo reina en nuestros corazones, dice la Escritura. Por lo tanto, la vivencia de esta realidad demuestra que somos verdaderos hijos del Rey. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esta realidad a la luz de la Escritura, nos vamos a dar cuenta uno de los problemas que tenía el sistema religioso de aquel tiempo, que era el obtener por nuestros propios medios el favor divino, ¿verdad? Dice la Escritura, por ejemplo, cuando habla de la oración, piensan que por su palabrería serán escuchados. Es decir, por medio de mis propios medios y sacrificios voy a obtener el favor de Dios. Pero Cristo le da vuelta a esa teología y Él dice, no hay nada que puedas hacer para obtener el favor divino. Al contrario, ese favor divino yo te lo entrego por gracia, ¿verdad? Y tú eres beneficiario de ese favor divino por pura misericordia de Dios. Y por lo tanto, lo que para el religioso es el fin,
para el verdadero creyente es solamente el principio, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué es lo que la enseñanza ahora nos enseña en cuanto a la oración. Bueno, vamos allá al versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Vamos a ver un poquito, y entender cuál era la perspectiva judía en cuanto a la oración. El judío, el religioso, en realidad creía que Dios obraba por medio de la oración. Ellos creían, como dice el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan. El Salmo 91, 15 dice, cuando me llame, le responderé, dice el Señor. La palabra de Dios reveló que Dios quería escuchar las oraciones de los justos, de su pueblo. A diferencia del paganismo, que por ejemplo cuando tú vas ahí a Primera de Reyes capítulo 18, 19, cuando vemos a los profetas de Baal confrontándose con Elías, dice que ellos estuvieron desde la mañana a la tarde clamando, ¿verdad? Con incertidumbre, porque en el paganismo, ¿quién sabe si los dioses escuchaban nuestras súplicas? El judío no, el judío creía convincentemente que Dios se interesaba en las oraciones de los justos. Dios, el Dios soberano, el Dios que gobierna todo el universo, no hay oración que pueda saciarle, digamos, ¿no? No hay oración que pueda decir, bueno, ya basta, no pidas más, ¿verdad? Mira, ya por favor no clames más porque estoy hasta acá de tus peticiones, ¿verdad? Dios puede escuchar en su poder y en su omnisciencia las oraciones de todo el pueblo de Dios. En este momento, miles de millones de hijos suyos claman a Dios en una iglesia como esta y Dios escucha todas esas oraciones. ¿Amén? Él escucha nuestras oraciones. Y el judío creía esa verdad. El judío creía que Dios escuchaba las oraciones de los justos. La Escritura dice, clama a mí, y dice el Señor, y yo te responderé. El judío creía que Dios escuchaba y respondía a las oraciones, a sus oraciones. Oh tú que oyes la oración del justo, a ti vendrá toda carne, oh tú que oyes la oración. Ahora es interesante que cuando este pasaje nos comienza a hablar acerca de la oración, no nos dice el Señor Jesús, hey tú, tienes que ponerte a orar. ¿Cómo comienza esta porción? Dice, cuando ores. ¿Te das cuenta? Él, en el contexto en el que estaba hablando, no anima a sus oidores a que oren. Era entendido y era dado por sentado que la gente en aquel tiempo oraba. Es más, era una obligación social, cultural y religiosa. Había 3 tiempos de oración al día. Y no importa en el lugar donde te agarraba la hora, hasta el día de hoy un judío ortodoxo le toca en medio de la calle y ahí se para a hacer sus oraciones, ¿verdad? Había 18 diferentes formas de orar para los tiempos de oración. Así que, pues, no importa si eras un judío piadoso, un judío irreverente o un judío indiferente, orabas, ¿verdad? Ahora, es cierto que lo ibas a hacer con una motivación correcta y con una actitud incorrecta, ¿verdad? Podía ser como un judío indiferente que dices, ibas corriendo al trabajo y sonaba ahí la hora de la oración, Chihuahua, ya me agarró, amén, vámonos y seguimos, ¿verdad? Un judío indiferente. O podía ser un judío, como lo llama acá, hipócrita, ¿verdad? Que veías la hora y dices, bueno, en 10 minutos es la hora de la oración, voy a tomarme el tiempo para que me agarre en la calle, ¿verdad? Y cuando me agarre en la calle, yo levante mi voz, oh Señor, poderoso, omnipotente y soberano, a ti solo te adoro, Señor, para que todas las personas pudieran ver lo piadoso que era, ¿verdad? Un judío hipócrita. Pero también podía ser una persona sincera, que en el lugar en donde te tomaras el tiempo de detenerte y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, y tomar ese tiempo de oración. Pero había un problema dentro de todo eso, y vamos a ver cuál era. Dice aquí la Escritura, cuando ores, ya habíamos hablado de que se da por sentado, ¿verdad? De que el judío oraba, no seas como los hipócritas. Ahora,
Esta es una palabra muy interesante porque nos habla de la falsedad. Nos habla de una apariencia externa que no demuestra el carácter interno. En alguna otra oportunidad el Señor Jesús le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Limpios por fuera, pero muertos por dentro, ¿verdad? Y nos habla de una religión hipócrita, es una religión muerta, espiritualmente sin vida. Y dice, ¿qué es lo que hacen estos hipócritas? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ahora, la pregunta, ¿estaba mal orar en pie en las sinagogas? No. De hecho, hay 3 formas en las que la Escritura nos invita a orar. De rodillas, sentados y de pie. Así que no importa la posición que utilices para orar, el problema era que ellos amaban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle por un propósito. ¿Para qué? Dice el versículo 5. Para ser vistos de los hombres. Entonces nos vamos a dar cuenta que el problema de esta religiosidad no era tanto la postura, la posición del cuerpo, el tono de voz o las palabras que se utilizaban. El problema estaba en la actitud del corazón, la motivación. ¿Qué me mueve a mi actividad religiosa, verdad? A veces podríamos decir, bueno, voy a llegar a la iglesia porque si no llego a la iglesia me van a andar preguntando toda la semana por qué no fui y mejor voy, ¿verdad? Para evitarme esa molestia de que me llame el pastor y me pregunte por qué no fui a la iglesia. Esa podría ser una motivación, ¿verdad? O podría yo alabar al Señor y cantar un canto por el simple hecho de afinar mi garganta y sin tener el sentido de lo que estoy cantando, ¿verdad? Así que el tema no va tanto por la posición, sino por la actitud de nuestro corazón. Dice ahí, para ser visto por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es una palabra que se repite en varias oportunidades. Jorge nos hacía el análisis hace 20 días cuando veíamos cuántas veces el Señor Jesús toca este tema de la recompensa, Muchas personas van buscando un beneficio personal por medio de la religión. El gran flagelo moderno que experimentamos de una religión falsa el día de hoy es que las personas van buscando un beneficio personal. Acércate a Dios y Dios te va a dar, ¿verdad? Acércate a Dios y vas a tener más. Entonces, mi motivación para acercarme a Dios es que Él me va a dar más, ¿verdad? Es que voy a tener más. Y hay un problema en mi teología y en mi estilo de vida cuando interpreto la religión de esta manera. Ahora, cuando nosotros llegamos a este punto, fíjate lo que dice el versículo 5 ahí, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. Edersheim también hace referencia aquí que la referencia de Jesús no es teórica, sino una realidad de la vida cotidiana que aparece en una conocida anécdota respecto a un tal rabino llamado Genai, a quien vieron que decía sus oraciones en las calles públicas de Séforis y luego adelantó 4 codos para hacer la llamada oración suplementaria, ¿no? Así, los que no me vieron aquí, me voy a mover unos cuantos metros para allá para que los que no me vieron aquí me vean allá que estoy orando. Una perspectiva hipócrita de la oración. Más tú, vamos a ver el contraste entonces, fíjate, versículo 6, más tú cuando ores. Ahora, hay una realidad interesante en cuanto a la oración, y un misterio también, ¿no? ¿Por qué oramos, no? ¿Por qué oramos? Pregunta, ¿qué Dios no conoce todas las cosas? La respuesta es, sí, creemos en un Dios que conoce todas las cosas. ¿Conoce Dios tus necesidades? Sí, Él conoce mis necesidades. Pregunta, ¿Dios hace su voluntad? Sí. Pregunta, ¿Dios es un Dios soberano? Sí. Ahora, ¿por qué entonces oramos? Si Dios conoce todas las cosas y conoce
mi necesidad y Él a final de cuentas va a hacer su voluntad, entonces, ¿para qué oramos? Esta perspectiva de la oración, este extremo de pensamiento podría llevarnos a pensar que no necesitamos orar. También hay otro extremo de pensamiento, ¿verdad? Aquel que piensa que nada va a ocurrir a menos que no se pida a Dios por eso, ¿verdad? Personas que piensan que la oración es como hacerle manito de puerco a Dios, ¿verdad? Es como darle vuelta así, ándale Dios, ándale, por favor, ándale. Y mientras más fuerte clame, mientras más veces lo haga y más veces lo repita, entonces voy a poder cambiar la forma de pensar de Dios. Es importante tener una concepción correcta y bíblica de lo que es la oración. Ahora, indudablemente no podemos negar que el cristiano debe orar, porque es un mandato bíblico. Primera Tesalonicenses 5 nos dice, orad sin cesar. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí. El Señor mismo nos dice, clama a mí y yo te responderé. La oración es un pedido divino. Dios mismo nos pide que clamemos a Él. ¿Por qué? Bueno, número uno, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. La oración también genera una perspectiva de dependencia de Dios. La oración nos recuerda que nada de lo que nosotros hagamos podemos hacerlo por nuestros propios méritos. La oración también nos recuerda que la vida cristiana es una vida de gracia, que depende de su benignidad y de su providencia para con nosotros. Es importante tener un equilibrio bíblico de lo que es la oración. Muchas veces, cuando no lo tenemos, nuestras oraciones van a estar llenas de frases inadecuadas, ¿verdad? Oh Señor, quédate con nosotros. Y el Señor nos diría, ¿y cuándo te dejé? ¿Verdad? Oh Señor, bendíceme. Y el Señor dice, ya te he bendecido. Y ya yo te prometí que te habría de bendecir, ¿verdad? Oh Señor, que tu mano no se aparte de nosotros, ¿verdad? ¿Y en qué momento nos ha desamparado y su mano nos ha dejado? Tener una perspectiva. Por eso es tan importante que mientras más conozcamos a Dios por medio de su palabra, nuestras oraciones serán conforme a su voluntad. Y hay una promesa hermosa en cuanto a eso. Recuerda lo que dice 1 Juan 5:13, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué nos dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora fíjate en esta verdad. Dios oye la oración de sus hijos. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, dice esta segunda parte del versículo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero recuerda, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y vamos a ver un poquito de eso cuando entremos a esta porción del Padre Nuestro, que ya tenemos que entrar porque si no se nos va a acabar el tiempo. Bueno, veamos solamente un poquito de esta perspectiva bíblica y correcta de lo que el Señor nos habla en cuanto a la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Esta palabra aposento nos habla de un lugar cerrado, ¿verdad? De una habitación, nos habla de la privacidad. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mira, hay algo bien importante en cuanto a la oración. Jesús nos enseña que refleja tu intimidad para con Dios. Dios nos va a hablar siempre y principalmente por medio de su palabra. Pero tú y yo podemos hablar con Él por medio de la oración. Y la oración puede ser un vínculo íntimo entre tú y Dios. El paradigma que Jesús estaba rompiendo en esta enseñanza es que la oración no era solamente una práctica obligatoria de nuestra vida religiosa, era la forma de vincularte íntimamente con tu Creador. De hecho, va a utilizar un término que no era común para los judíos, el llamar a Dios Padre. Si bien la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento se refieren a Dios como Padre de todos, cuando lo hace en referencia a la creación, no en cuanto a la relación de padre e hijo.
Pero en esta hora, cuando Jesús nos habla de la oración, nos va a hablar y a presentar a Dios como nuestro Padre, con alguien con quien podemos tener intimidad y una relación familiar. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, la clave aquí no está en el lugar. No está, así mismo como en aquel entonces, el problema no estaba en que si orabas en la calle o si orabas en la sinagoga, lo mismo ocurre en cuanto al lugar. No quiere decir que es correcto orar en tu cuarto y es incorrecto orar públicamente en la iglesia. No, recuerda que nos está hablando de la motivación, de la actitud de nuestro corazón. ¿Por qué oras? Y vamos a responder esa oración cuando lleguemos ahí a la del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice ahí, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y nos va a hablar de la intimidad, de una relación personal con nuestro Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y vamos a entrar en este contexto entonces del problema religioso que ya había en aquel entonces, ¿verdad? Ellos tenían una serie de oraciones que repetían, por lo menos repetían el llamado Shema, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y lo repetían vez tras vez. Yo recuerdo muy bien cuando era más pequeño, ¿verdad? Yo crecí en una familia, pues no era una familia religiosa, pero mi mamá provenía de una familia bien religiosa. Entonces era costumbre hacer una oración o un rezo antes de los alimentos, ¿verdad? Y yo hoy estaba recordando en la mañana ese rezo que hacíamos, ¿verdad? Y decíamos, bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar. Amén. El Rey de la gloria eterna nos haga partícipes de su mesa celestial, así sea. Y cada vez que nos sentábamos, desayuno, comida y cena, decíamos esta oración. ¿Sabes qué significaba eso para mi vida? Sí, el permiso para comer. Si no hacíamos la oración, no comíamos, ¿verdad? Y cuando yo quería meter un bocado, mi mamá decía, ¿ya rezaste? Y sí, era una onda así como que sentías, ahora me va a hacer daño la sopa porque no hice la oración. O quizá me van a caer mal las albóndigas porque no dije, bendícenos Señor y bendice estos alimentos, ¿verdad? Había esta cuestión religiosa de que si no pedíamos, algo malo te iba a pasar, ¿verdad? Y nunca me puse a pensar en las verdades que yo decía en esa oración. Este alimento que estoy tomando es dado por tu bondad. Eso era cierto. Y decíamos, el Rey de la gloria eterna nos haga partícipes de su mesa celestial. Tremenda verdad teológica que declarábamos en esa hora de la comida. Va a llegar un momento en que vamos a estar sentados todos juntos disfrutando de la presencia del Señor para siempre. Jamás me pasó eso por la cabeza. Simplemente era la obligación de repetir la oración por la comida, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos entender esta idea que Jesús daba de las repeticiones, porque obviamente en nuestra cultura lo entendemos, ¿verdad? Entendemos cómo esta misma oración del Padre Nuestro es parte de una liturgia que me obliga a repetirla en varias ocasiones. Me acuerdo muy bien cuando yo llegaba lleno de culpa al confesionario, ¿verdad? Y llegaba ahí con el cura y le decía, nos agarró alguien tiene que confesar pecado, como yo. Entonces yo llegaba lleno de culpa, ¿verdad? Allá al confesionario le decía, Padre, perdóname porque he pecado, ¿verdad? Era lo que uno decía. Y entonces el Padre escuchaba todo lo que para mí era pecado. Y entonces me decía, muy bien, vas a rezar tantos Padres Nuestros y vas a decir tantas Aves Marías. Yo decía esta porción que aparece adelante del Padre Nuestro. Quizá muchas veces nosotros la hicimos por muchas oportunidades y quizá podríamos pensar que estamos libres de ese estigma religioso. Pero déjeme decirte, mi querido hermano, que es muy probable que no. Porque muchas de nuestras oraciones pueden llegar a ser vanas repeticiones.
El hecho de llegar, muchas veces hasta el día de hoy nosotros nos sentamos y pensamos que la comida nos va a hacer mal o que vamos a caer en pecado si no hacemos una oración antes de la comida. Y no importa que nos estemos muriendo de hambre, ándele, alguien que ore, por favor, porque ya me muero de hambre, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a estas prácticas religiosas que no necesariamente están tan lejos de una religión hipócrita, ¿verdad? Cuando decimos ahí, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces utilizamos hasta muletillas para orar, ¿verdad? Utilizamos las mismas palabras para referirnos a Dios o las mismas referencias. Cuando orar es hablar con Él, es hablar desde nuestro corazón con el Padre que nos ha salvado y nos ha rescatado. Entonces, bien, ¿cómo debemos orar? Y es ahí donde entra esta hermosa y preciosa oración que no nos alcanzaría el tiempo para estudiarla a profundidad. El llamado Padre Nuestro, que quizás sería mejor llamada la oración del discípulo o la oración del Hijo del Reino, ¿verdad? ¿Cómo debe orar un verdadero creyente, un verdadero hijo del reino? Y nos presenta esta oración del Padre Nuestro. Cuando la Escritura nos dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, tenemos que entender que no nos está diciendo que tenemos que repetir de manera mecánica esta oración. Porque si no, la oración que aparece en Lucas capítulo 11 tendría que ser exactamente igual. Y no utiliza las mismas palabras, la oración que aparece en Lucas capítulo 11 del Padre Nuestro. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos está diciendo oraréis así? Algo que me sorprende de la enseñanza del Señor Jesús, para mí que tanto tiempo trabajé en la docencia, es su pedagogía. Si algo tenía el Señor Jesús, era una capacidad de abstracción y y una simplicidad para compartir verdades muy profundas. En esta oración, en tan solo 4 versículos, nos sintetiza y nos da el esqueleto, nos da el bosquejo de lo que debe tener cualquier oración nuestra. Y una buena forma de separarlo podría ser así. Vamos a irlo viendo de a poquito en el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera parte nos habla de su paternidad. Ahora vamos a tratar de desglosarla de a poquito. Santificado sea tu nombre, nos habla de lo que es su prioridad. Venga tu reino, nos habla de su programa, de su proyecto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos habla de su plan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos habla de su provisión. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos habla de su perdón. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, nos habla de su providencia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos habla de su preeminencia. Vamos a ir viendo de a poquito este bosquejo que nos da el Señor Jesús de cómo orar, ¿verdad? En primer lugar, nos utiliza una expresión que nos conecta con Dios. Ya hablamos de ella, ¿verdad? Padre nuestro, una relación íntima y personal. Su paternidad. Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, tenemos que entender que no habla de una paternidad universal. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados sus hijos. Todos son hijos de Dios en una forma de creación, en una perspectiva de creación, pero no todos son hijos de Dios por adopción. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos habla de su paternidad. Nos habla de cómo nos podemos acercar a Dios de manera personal. Este término, Padre, no era común para acercarse a Dios o para hablar de Dios. En realidad la palabra nos hace referencia a una relación, sería una traducción más cercana. Algunos han dicho que es como decirle papi o papito, en lo que es el arameo, Abba, como
como Pablo después nos anima a decir, podemos clamar con el Espíritu que dice, Abba, Padre, querido papá, podría ser una traducción más cercana, querido papá, nos habla de una relación amorosa y personal, su paternidad. ¿Te das cuenta? La oración comienza reconociendo quién es Dios. Y después nos habla de la prioridad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. Fíjate que la primera petición que aparece en esta oración, ya vimos un reconocimiento de quién es Dios, pero la primera petición que aparece en esta oración no tiene que ver con nosotros, ¿te das cuenta? No tiene que ver con mis peticiones, ni tiene que ver con las necesidades de los demás. ¿Con quién tiene que ver? Con Él, con su prioridad, que su nombre sea santificado. Fíjate que no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santo. No dice que tu nombre sea santo, ¿por qué? Porque Él ya es santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Sino que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, el primer anhelo de mi corazón es que tu nombre sea glorificado, reverenciado, reconocido en mi vida. Dice 1 de Pedro capítulo 3, mas santificad al Señor vuestro Dios en vuestros corazones. La primera forma que Cristo nos enseña a orar es diciendo, hey, recuerda cuál es tu prioridad, cuál es la prioridad de Dios y tu prioridad como creyente. No se trata de lo que quieres, no se trata de lo que anhelas, no se trata de lo que necesitas, se trata de su prioridad, que Él sea santificado. Padre nuestro, su paternidad, santificado, su prioridad, que Él sea reconocido. Pero después fíjate lo que dice, santificado sea tu nombre. Y está esto en nuestras, es parte nuclear de nuestras oraciones. Señor, que lo que yo haga, diga, piense y sienta sea para tu gloria, sea para santificarte. ¿Es esa una parte nuclear de nuestra oración como creyentes? Y fíjate lo que dice después, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablábamos de que este es el modelo para toda oración. Dice después, venga tu reino, venga tu reino, nos habla de su programa. Y si bien es cierto, el reino de Cristo literalmente no ha sido instituido aquí en la tierra, vendrá un día y creemos que así será. Si bien es cierto, el día de hoy tú y yo podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Y el ser partícipes de su programa implica decir, Dios, ¿qué puedo hacer hoy para que tu reino sea extendido? Y hay varias interpretaciones de este concepto de el reino de Dios. Pero lo que sí podemos decir, a final de cuentas, es que el reino de Dios implica el gobierno de Dios en la tierra. Y hoy el gobierno de Dios en la tierra se manifiesta de alguna forma a través de su iglesia y a través de la proclamación del evangelio. Cuando nosotros oramos, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga como un hijo tuyo para que tu reino sea establecido en la tierra. Dios lo va a establecer de alguna forma, seas parte tú en él o no. Pero qué hermoso ser parte de ese programa, amén. Qué hermoso ser parte del proyecto de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y después dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos habla de su plan. Es interesante pensar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora pregunto, ¿es la voluntad de Dios que un creyente se enferme? ¿No? ¿Y por qué se enferma? ¿Por qué pasaron 2 semanas? Pasé 2 semanas con mis hijos enfermos. ¿Será la voluntad de Dios experimentar enfermedad? Sí. La voluntad de Dios a veces implica experimentar la enfermedad. ¿Será la voluntad de Dios que un ser querido fallezca?
Sí, a veces sí. Ahora, qué difícil a veces es ver la vida y el propósito de Dios a través de los lentes de su voluntad. Porque cuando nosotros tenemos a un familiar enfermo en el hospital, no decimos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, sánale. Señor, levántale. Señor, restáurale. Ahora, muy probablemente la voluntad de Dios sea restaurarle, sea sanarle. Pero cuando nosotros pensamos que Dios opera en función de lo que nosotros pensamos que es mejor, nuestra teología va a ser fracturada. ¿Sabes cuántas personas se han alejado del camino de Dios porque no sanó a su familiar en una clínica? Y dejaron de creer en Dios porque cuando clamaron a Dios por salud, aquella persona falleció. Qué importante es entender que el propósito de Dios es más grande que lo que tú piensas que es mejor. Y mira, muchas veces yo puedo ver a mis propios hijos, ¿verdad? Mis propios hijos, yo volví de Honduras esta semana y lo primero que me preguntaban mis hijos es, ¿qué nos trajiste? ¿Verdad? Ahí estaba yo tronándome los dedos para responder esa pregunta, ¿verdad? Y obviamente, ustedes conocen a mi hijo Matías, tiene una forma muy particular, tiene varias formas peculiares de pedir las cosas, ¿verdad? Él llega primero y te pide algo y agacha su cabeza así, ¿verdad? Agacha su cabeza y dice, papá, ¿puedo ver la tele? Entonces, él espera la primera respuesta, que sabe que va a ser no, y entonces junta sus manitos así y dice, vamos, ¿verdad? Ahí la mamá se quiebra, ahí ya la mamá ya no puede, y si no le funciona esa, utiliza otro método, ¿verdad? Que va a ser el capricho, el berrinche, ¿verdad? Y va a encapricharse y va a llorar, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes lo vieron entrar llorando porque nos pidió algo, ¿verdad? Nos pidió entrar a la iglesia con sus juguetes, venía con sus dinosaurios así. Y la mamá le dijo, no, los dinosaurios se quedan en el coche. Y él dejó los dinosaurios, pone sus manos en su cintura y se encapricha, se enoja, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le diera a mi hijo todo lo que me pide? Bueno, lo echaría a perder totalmente, ¿verdad? Sería un desastre absoluto. Su vida estaría destinada a la calamidad, ¿verdad? Estaría echando a perder su propia vida. A veces pensamos que la oración es la forma de Dios de responder a mi capricho. Y somos como aquel niño pequeño diciéndole al papá, quiero dulce, quiero helado, quiero paleta, dame esto, dame lo otro. Cuando quizá nos hace falta escudriñar las Escrituras y conocer su voluntad para caminar en su voluntad y orar conforme a su voluntad. Y entonces dice aquí la Escritura, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Qué difícil es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero es más fácil decir, hágase tu voluntad, cuando hemos dicho, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Es mucho más fácil decir, hágase tu voluntad, cuando ya hemos orado, Señor, tú eres el Padre amoroso que conoce todas mis necesidades y sabe lo que es mejor para mí. Y es entonces cuando podemos orar mejor conforme a su voluntad. Pero fíjate la siguiente parte de la oración, nos habla de su provisión, ¿verdad? Dice ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante que Dios nos enseña a orar por nuestras necesidades y recordar que todo lo que tenemos proviene de Él. Y dentro de esa misma oración, Dios nos recuerda que la provisión de Él para sus hijos es cada ¿cuánto? Es diaria. O sea, su provisión es cada día. Nos lo enseñó cuando Él mandó maná del cielo, y solo era doble el fin de semana, porque Él descansaba el sábado. Entonces dice, no me molesten el sábado, yo ahí les doy doble porción, pero el resto del día viene por día su provisión, ¿verdad?
Y el Señor Jesús, ahí mismo en el Sermón del Monte, en el versículo 25 al 34 del capítulo 6, nos habla del afán y de la ansiedad y nos dice, baste cada día su propio afán. Cuando ores al Señor, recuerda que Él va a proveer para ese día. Obviamente nosotros estando en el ministerio pudimos ver la provisión milagrosa de Dios. Una de las bendiciones de estar en el ministerio siempre es poder ver la provisión milagrosa del Señor en nuestras vidas, y teniendo una familia grande, pues más milagrosa, ¿verdad? Y había momentos en los que íbamos al súper y comprábamos. Siempre tenemos así como que cuando hay provisión decimos, bueno, ahí está el atún, y compramos lenteja y compramos garbanzo, ¿verdad? Entonces cuando la provisión se va terminando, empezamos con el atún y luego vamos con el garbanzo, y ya cuando llegaron las lentejas sabemos que ya la lenteja es lo último, ¿verdad? Y recuerdo en algún momento estábamos ahí con mi esposa en Puebla y orando, bueno, yo, así como la familia orando y yo tronándome los dedos, ¿verdad? Para saber cómo le íbamos a hacer. Y ella me decía, ¿cómo le vamos a hacer? Y le digo, ¿cuándo? Me dice, ¿cómo le vamos a hacer mañana? Y le digo, ¿hay comida para hoy? Me dice, hoy sí, pero mañana no. Le digo, pues mañana vemos, ¿no? Y sí, tal cual. Al día siguiente Dios hacía algo, ¿verdad? Y nos recordaba que dependemos de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto no tiene nada que ver con que tú recibas un sueldo quincenal, mensual, semanal. La provisión de Dios viene a nuestras vidas de forma diaria, su provisión. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla de su perdón. Y quizá tengamos que detenernos aquí, aunque se nos está acabando el tiempo y tenemos todavía que tomar un tiempito para ver la parte final ya se nos está acabando el tiempo, pero solamente quisiera que meditáramos un poquito en el perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este concepto rompía con toda concepción de lo que era la retribución para un judío. ¿Quién conoce a un judío? ¿Alguien está cerca, conoce a un judío? ¿Cómo son los judíos con el tema del dinero? Dice que son codos, ¿no? Que son bueno, vamos a decir que son ahorrativos, que son buenos administradores, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, son buenos administradores, vamos a decir así, ¿verdad? Pero en realidad es difícil que un judío te preste dinero, no le debas nunca a un judío, ¿verdad? Obviamente porque había una cultura de la retribución. Por ejemplo, cuando la Escritura hablaba de el prestarle a un hermano, decía, dale con liberalidad y no le cobres más intereses a tu hermano, decía la ley. Ahora, pero un judío que le había prestado un hermano suyo judío tenía una responsabilidad tremenda de retribuirle y de devolverle esa falta, ¿verdad? Ahora, pero lo que está enseñando Jesús aquí rompe totalmente lo que ellos entendían como el perdón. Para ellos el perdón era retribución. ¿Está bien? Aquí está lo que me has hecho, cuando me lo pagues, yo te libero de toda responsabilidad. Pero Cristo hace algo totalmente diferente, porque Cristo perdona nuestra deuda cuando nuestra deuda con Él era impagable. No había forma que tú y yo pagáramos nuestra deuda con el Señor. Y Cristo, al morir en una cruz, perdonó toda nuestra deuda y perdonó todo nuestro pecado, sin esperar ningún tipo de retribución. Porque nada de lo que podemos hacer, como dice el salmista, ¿con qué pagaré tus bondades para conmigo? ¿Con qué lo voy a pagar? Ni con una vida entera podría pagarte tus bondades para conmigo. ¿Con qué podríamos pagarle al Señor su salvación? No hay forma, no hay medio de pagarle su salvación. Entonces Cristo enseña
ahí como dicen Colosenses, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó, perdona tú también a quien te ha ofendido. ¿Y sabes qué significa perdonar? Hacer lo mismo que Cristo hizo contigo. Pero fíjate lo que dice, ¿sabes cuál va a ser un tremendo impedimento en tu oración? La falta de perdón. Dice ahí la Escritura, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y fíjate cómo la falta de perdón va a ser un tremendo estorbo en nuestra oración. Si de verdad eres un hijo de Dios, Cristo te ha perdonado todo. Y no hay ofensa que Él no te capacite para poder perdonar. ¿Hay algún nombre que viene a tu mente mientras hablamos del perdón que no quieres recordar? Esa persona que cuando la ves así en la calle prefieres voltear la mirada para no saludarla. Siempre hay alguno, ¿verdad? Que no nos cae del todo bien, o que quizá nos ha lastimado, o que quizá nos ha ofendido de tal forma que no nos hemos sentido capaces de perdonar. Fíjate lo que la Escritura dice. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Por una razón muy sencilla. Porque si tú no perdonas a quien te ha lastimado, quiere decir que no has entendido la magnitud del tamaño del perdón de Dios. Si tú no puedes perdonar a quien te ha lastimado, tienes una concepción muy limitada del perdón de Dios, de lo que el Señor te ha perdonado a ti. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar esta percepción? Bueno, quizás sea un momento de perdonar, ¿verdad? Porque perdonar es liberar. Si hay alguien que tiene una deuda para contigo, no esperes a que venga a pagártela para que tú lo perdones. Cristo cambió esa idea del perdón. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, sin pedir nada a cambio, sin exigir ninguna retribución, tomando toda nuestra culpa, Él nos perdonó, su perdón. Y termina el Sermón del Monte. Siento mucho no poder tomar el tiempo para hablar del ayuno, pero se nos acabó el tiempo, para hablar de su providencia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y Él dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esa es su providencia, que Dios te permite pasar por situaciones adversas en la vida, aún las que no puedes entender, y Él te da todo lo que necesitas para poder atravesarla. Pero terminemos ahí una parte que nunca memorizamos y que nunca repetimos de la oración del Padre Nuestro, que está en el versículo 13 al final. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y muchas veces decimos ahí, amén. Pero ahí no termina la oración del Padre Nuestro. Dice, porque tuyo es el reino, y tuyo el poder, y tuya la gloria, por todos los siglos, amén. Ahí termina la oración del discípulo. No termina líbranos del mal, amén. Termina porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por todos los siglos. Esa es su preeminencia. ¿Cómo comienza la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, mi intimidad, mi relación con Él, santificado, comienza con su prioridad. ¿Y cómo termina? Termina con su preeminencia. ¿Te das cuenta? La oración no se trata de ti. Quizás estamos acostumbrados a decir mío, 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 yo, para mí, para mí, para mí. Pero ninguna parte de esta oración tiene un pronombre personal, ¿te das cuenta? Todas dicen nuestra, nosotros, Padre Nuestro. Nos habla de la importancia de tener un mismo sentir en la oración, como una oración corporativa, pero también entender que Dios tiene un propósito mayor que tu mera necesidad, o lo que tú puedes entender como una necesidad tuya. Vamos a orar, inclina tu rostro, a darle gracias al Señor por su palabra. Y creo que mientras oramos, quizá tengamos que venir ante el Señor y decirle, Señor, perdona mi hipocresía, quizá mi vida de oración no ha sido lo que debería de ser. Mi vida de oración no refleja una intimidad contigo. Mi vida de oración no refleja
cuánto te amo, como cantábamos ahora. Mi vida de oración quizá no refleja que el anhelo de mi corazón es que tu nombre sea santificado. Señor, permíteme conocerte más para que mi concepción de la oración cambie. Permíteme conocerte más para que la forma en la que me acerco a ti sea reverente, sea piadosa y sea conforme a tu voluntad. Gracias por tus hermosas promesas, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, no solo nos oyes, sino que respondes a nuestras oraciones. Señor, entendemos también que un gran estorbo para nuestra oración es la falta de perdón. Y Señor, yo te ruego que si hay alguien, Señor, en este lugar o en cualquier otro lugar que no hemos perdonado, Señor, no nos permitas estar en paz, Señor, hasta que arreglemos nuestras cuentas contigo, que podamos liberar, Señor, nuestro corazón a través de tu perdón en nuestra vida. Y Señor, entendiendo que la falta de perdón será un gran estorbo en nuestras oraciones. Y Señor, que siempre en nuestra vida de oración no nos olvidemos recordar que tuyo es el reino, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, que por ti somos, estamos y para ti existimos. Que así sea en tu iglesia, que así sea en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.